Y esa actividad económica de primera magnitud, porque además tiene que ver con las políticas públicas de muchos países, con las políticas públicas de vivienda y de ciudades. Quería decir, y me parece muy importante, que el trabajo de los arquitectos está en muchos campos. Hemos dicho que en la rehabilitación, es decir, en actuar sobre la ciudad construida, en arreglar cosas. Probablemente no es tiempo de nuevos desarrollos, no es tiempo de nuevas infraestructuras, ni grandes infraestructuras, ni grandes... Pero sí hay mucho en lo que intervenir, y es fundamentalmente sobre la ciudad construida. Y sobre desarrollos que no han sido afortunados, desarrollos urbanos que no han hecho ciudad. Si hablamos del caso de Madrid, todos tenemos en la cabeza desarrollos que se han hecho que no han contribuido a hacer ciudad, y que desde luego no se han pensado desde la escala humana, no se han pensado para las personas. No estamos hablando de espacios públicos pensados en la escala humana, pensados para las personas. Uno valora aquellas ciudades en las que ha podido pasear, en las que ha tenido una accesibilidad razonable, una comunicación razonable, en las que no se sabe cómo uno ha paseado por una calle y no ha molestado nada, el mobiliario urbano estaba bien, pero no tenía por qué ser extraordinario, ni de diseño, no, estaba bien. Y el arbolado estaba bien, y había sombras, y había sol, y las luces funcionaban, y no había fachadas que a uno le deslumbraran, ni había gritos, había en general un respeto entre los propios edificios que se sientan a la mesa que supone la calle y no intentan darse unos codazos a otros, ni intentan gritar unos más que otros, sino de repente hay una sensación de equilibrio, y en esas ciudades, en esos espacios, uno está bien. Claro, yo no pienso que un arquitecto se tenga que reciclar para hacer interiorismo. Un arquitecto puede trabajar perfectamente en todos esos ámbitos, desde luego en el diseño interior como en el trabajo, en el espacio público, del diseño del espacio público, pero para trabajar en parques, jardines o trabajar en calles, para ver realmente cuáles todos esos espacios en los que el hombre tiene relación, comercia, tiene ocio, vive, y que muchas veces son espacios públicos, espacios abiertos o espacios cerrados. Todo es ciudad, todo es arquitectura, y en todo intervienen arquitectos junto con otros muchos profesionales. Cuando oímos hablar ahora de interdisciplinaridad o de equipos multidisciplinares, algunos se sorprenden, no, porque los arquitectos deberían... Yo he trabajado toda la vida con sociólogos, geólogos, biólogos, he trabajado con ingenieros, he trabajado siempre. Hemos trabajado siempre en equipos multidisciplinares, y con interioristas, y con paisajistas. Los arquitectos estábamos perfectamente y estamos perfectamente integrados en eso, pero es verdad que hemos hecho una cosa mal. No lo hemos contado bien. Pero en ese problema de comunicación, de no haberlo contado bien, es que tampoco hemos escuchado. Es que la comunicación la hemos hecho horrible. Ni hemos contado las cosas bien, ni hemos escuchado realmente qué se esperaba de nosotros. Y por tanto no hemos podido explicar si realmente habíamos respondido lo que la gente esperaba de nosotros. En general, alguien que tiene cerca a un arquitecto valora la arquitectura y valora el trabajo del arquitecto. Curioso. Pero además pasa siempre. Alguien que tiene cerca a un arquitecto, en general, valora la arquitectura y valora el trabajo del arquitecto. Y sin embargo, cuando nos vamos por arriba y pegamos una visión desde arriba, la visión es muy negativa. Estos desastres que se han hecho y estos desarrollos y estos... Y seguro que tenemos responsabilidad en haber hecho cosas mal, pero lo cierto es que lo que sí tenemos es una responsabilidad extraordinaria en haber trabajado con profesionalidad, con rigor y con generosidad. Y desde luego no estar valorados en absoluto. Pero no solo no estar valorados, sino que lo que estamos sufriendo en este momento es una terrible agresión. Y a esto es a lo que me quería referir al final. Desde el Colegio de Arquitectos, ¿qué es el Colegio de Arquitectos? ¿Es una organización gremial que defiende a los arquitectos? Que claro, esto de organización gremial suena fatal, parece que es una cosa corporativa y tal. No, lo cierto es que las organizaciones gremiales fueron las que crearon la burguesía. Es decir, en el momento en que los herreros que sabían hacer espadas y los que sabían coser cuero y los que sabían tallar la madera empezaban a tener conocimiento, a formarse entre ellos y tal, empezaban a generar una parte independiente de la sociedad, independiente del señor feudal. Claro, al señor feudal, al poder, le venía muy mal que hubiera conocimiento, que hubiera gente que supiera hacer cosas y que sabiendo hacer cosas pudiera ganarse la vida. Esto es muy peligroso. Y ya se empiezan a pensar y empiezan a relacionarse y empiezan a tener pensamiento propio y son independientes. Esto es peligrosísimo, peligrosísimo. En el fondo estamos viviendo exactamente lo mismo. Los profesionales, pero no solo los arquitectos, los abogados, los médicos, los ingenieros, los
farmacéuticos o los fotógrafos. En general, los profesionales con formación y con responsabilidad en una tarea somos independientes. Y eso se lleva muy mal. Y en este momento no es que haya una crisis económica, que claro que la hay, pero la hay para todos. No, es que los arquitectos lo estamos pasando fatal por... No, todos. Y los empleados de banca, y los funcionarios, y los profesores, y los psicólogos, y los dentistas, y los notarios. Sí, la crisis económica es terrible. El problema es que tenemos una crisis mucho mayor, que no es solo económica, es una crisis profesional, es una crisis institucional y es una crisis de lo que hoy, en una viñeta que muchos habréis visto o veréis a lo largo del día de hoy que hemos enviado de Peridis, llamamos un país de locos. Un país en el que ya nadie sabe quién es responsable de qué, ni quién va a ser responsable o quién va a ser el garante del trabajo de los profesionales. Pero es más, en una vivienda que todo el mundo puede conocer, en una vivienda de 3.000 euros metro cuadrado, una vivienda que se compra de 100 metros cuadrados de 300.000 euros, el agente de intermediación que ha vendido esa vivienda, un trabajo extraordinariamente respetable y también profesional, y que genera actividad económica y que tiene una estructura empresarial, sin duda, cobra un 3% de honorarios, fantástico, me parece estupendo, un 3% del precio de venta. Es decir, de esos 300.000 euros, 9.000. O de los 3.000 euros metro cuadrado, 90 euros metro cuadrado. 3% del precio de valor de venta. El arquitecto que ha hecho esa vivienda, un bloque de 40 viviendas, el arquitecto que 2 años antes empezó a estudiar ese suelo con el promotor, que durante 2 años estuvo desarrollando incluso qué proyecto desde el punto de vista comercial era más adecuado, que estuvo haciendo innovación y tecnología porque hizo un prototipo que huyó de la estandarización y que trató de hacer una vivienda para ese sitio y para ese mercado y para esas personas, y trató de hacerlo de la mejor manera posible, adaptándose al clima, a la orientación, al lugar, a quien iba a estar, a unas determinadas condiciones económicas, que desarrolló el proyecto, que se responsabilizó de la gestión de la licencia de obra y que tuvo la responsabilidad durante 10 años más, cobra un 1%, 30 euros metro cuadrado, unos 25 y otros 35, pero de ese orden, un 1%. ¡Qué disparate! Realmente estamos reventando el mercado de la vivienda en España y en los honorarios de los arquitectos hay que liberalizarlos. Es dramático que los arquitectos estén cobrando un 1% de honorarios. Yo creo que hay que decir ya basta. De verdad, creo que hay que decir basta. Que los concursos de arquitectura estén saliendo con condiciones en las que lo que se pide es que en los 3 últimos años, que todos hemos trabajado muchísimo, evidentemente, tengamos la misma facturación del proyecto al que nos vamos a presentar, es muy razonable, claro, porque si no tienes experiencia en los últimos 3 años, lo que hayamos hecho hace 5 o hace 8 años no es relevante. Ya no tenemos solvencia para hacer las cosas. ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? ¿Pero qué disparate estamos viviendo? Un disparate en el que durante años todos hemos aceptado que las constructoras ganen su dinero perfectamente legítimo en lugar de ejecutando los proyectos que desarrollábamos juntos, la industria y los profesionales, ganen ese dinero teniendo que cambiar los proyectos, cogiendo el proyecto, cambiándolo de cabo a rabo y haciendo contradictorios. Esto es un disparate, vamos a hacerlo mejor de otra manera, que eso sí, te va a costar solo el doble. Y aprovechamos y hacemos 2 proyectos. Tiramos el proyecto que ha hecho el arquitecto con sus ingenierías, con todos los equipos que han trabajado, lo tiramos y hacemos un nuevo. Que no tiene nada que ver, que no entramos en qué era lo que había originalmente, pero nos inventamos una nueva estructura, unas nuevas instalaciones, cambiamos el cerramiento. Pero ¿por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué no tenemos un tiempo de proyecto? ¿Por qué en ese tiempo de proyecto no se valora exactamente cuál es el presupuesto y el coste de lo que vamos a hacer? ¿Se hace caso cuando el arquitecto lo que dice es que esto va a costar 4.800.000 euros? Porque es que al final cuesta entre 4.700.000 y 4.900.000, no los 3 millones por lo que lo adjudican y los 7 por lo que al final acaba costando. Hemos vivido todos una gran mentira y la hemos estado aceptando, porque mientras nos iba razonablemente bien, no podíamos decir nada. Y porque además éramos los últimos de la cadena. Porque ha llegado un momento en que los profesionales que poco a poco vamos ocupando sitios en esas empresas productoras, en las constructoras, en el mundo financiero, en el mundo inmobiliario, en el mundo del transporte, en el mundo de la comunicación, de la difusión cultural, es que en todos esos campos hay arquitectos. Me entrevistaba con el director general de Red Eléctrica al poco de tomar posesión y le preguntaba que en una empresa que construye a lo largo de todo el territorio nacional, en el paisaje urbano, que tiene construcciones, que interviene sobre el paisaje, ¿cuántos arquitectos había? Asustó, miró al de al lado, me preguntó, ¿tenemos arquitectos en Red Eléctrica España? ¿Tenemos arquitectos? Sí, tenemos uno.
y además es arquitecto técnico. Ese es el país en el que vivimos y depende de nosotros cambiarlo. Yo creo que esta agresión no la podemos tolerar más. No es un problema que tenga que ver con la crisis económica, es un problema de concepto, es un problema de que la formación en las escuelas y los arquitectos, la formación que han recibido en las escuelas y que estamos dando a nuestros jóvenes, a lo mejor no es la más adecuada, a lo mejor hay que corregir cosas, seguro, pero lo cierto es que fuera, nuestros arquitectos, los que salen de las escuelas, cuando vamos a China, a Colombia o a Berlín, son los primeros que encuentran trabajo. Son los arquitectos formados en las escuelas españolas los primeros que encuentran trabajo en China, en India, en Río de Janeiro, o en Sao Paulo, o en Berlín, o en Texas. Por algo será. Son arquitectos españoles los que en este momento dirigen las mejores escuelas de arquitectura del mundo. Vengo ahora mismo, llegaba tarde y pedía disculpas, vengo ahora mismo de inaugurar, de presentar un máster entre el CEU y el CEU San Pablo de Madrid y el Politécnico de Milán. El Politécnico de Milán podía estar colaborando. Volví en julio de China y el rector del Politécnico de Tongji, la universidad más importante de Shanghái, desde luego la más importante de China, pero el Politécnico de Tongji en Shanghái, el rector, en un discurso con gente de todo el mundo, decía: la ingeniería en el mundo habla alemán, la arquitectura en el mundo habla español. En Shanghái, el rector del Politécnico de Tongji. La arquitectura en el mundo habla español y los negocios se hacen en inglés y probablemente cada vez más aquí.